Con mimo y con precisión, estos operarios de patrimonio limpian las tallas que se han recuperado de la iglesia de la Veracruz en Valladolid. La cúpula del templo se desplomó la semana pasada. Nos aseguran que las imágenes no tienen daños relevantes. Muy buenas tardes. Reunión en Portugal hoy entre el Gobierno de Castilla y León y el presidente de la región centro de ese país. Uno de los propósitos para ambas zonas es impulsar el corredor atlántico. Según Fernández Mañueco, una fuente de riqueza y de empleo. Con el corredor atlántico, calcula la Junta, se generarán más de 3.600 millones de euros sobre el Producto Interno Bruto de la comunidad, se mejorará la competitividad de las empresas y también se crearán nuevos puestos de empleo. Vamos de la mano para impulsar el transporte ferroviario, las conexiones también de puertos y de centros logísticos. Vamos de la mano para apoyar a nuestras empresas. En Burgos, la Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a un joven de 16 años por un presunto delito de agresión sexual a una menor en plenas fiestas mayores de la ciudad. Enseguida se lo contamos. Castilla y León, destino para los estudiantes extranjeros de español. Entre todos los puntos destaca cada verano Salamanca. Este año llegarán más de 2.000 estudiantes para formarse en el idioma entre julio y agosto. Hoy conoceremos las restricciones anunciadas por el Gobierno central para frenar la proliferación de apartamentos turísticos. En Castilla y León hay alrededor de 7.000 viviendas dedicadas a este fin, un dato muy alejado del de otras regiones españolas. Una recomendación para todas aquellas personas que vayan a viajar y tengan que vacunarse, hacerlo lo antes posible, como mínimo con 3 meses de antelación. Es una manera de intentar que no se frustre el viaje. Así, aquí en Zamora se han vacunado a más de 1.000 personas. En las Cortes de Castilla y León siguen las comparecencias de todos los consejeros. Esta tarde ha sido el turno del titular de Industria, Comercio y Empleo. Beganzones ha destacado la labor de estos 2 años de mandato y ha sacado pecho por prescindir de determinados gastos. El ahorro en el gasto político superfluo que se dedicaba a los sindicatos de extrema izquierda lo hemos revertido también en seguridad laboral. El pasado mes, junio, ha sido más frío de lo normal, pero como mucho la diferencia ha sido de 1 grado por debajo de lo esperado. Aún así, AEMET insiste, el verano será muy cálido. Mañana siguen subiendo las temperaturas en Castilla y León, con cielos despejados. Castilla y León y la región centro de Portugal han estrechado hoy más los lazos que las unen. En Aveiro han firmado una declaración para potenciar la cooperación entre esos 2 territorios y sobre todo para dar un impulso al corredor atlántico. El presidente de la Junta ha destacado la importancia de ese proyecto. En concreto, la Junta calcula un impacto económico de más de 3.600 millones de euros sobre el Producto Interno Bruto de la comunidad. Esto permitiría a nuevas empresas implantarse en las 9 provincias, generar nuevos puestos de trabajo y también que éstas mejoren su competitividad. Actos como el de esta mañana aquí en el puerto de Aveiro, en Portugal, también han servido para presionar a los 2 gobiernos centrales, al de Portugal y al de España, para que lleven a cabo las inversiones en infraestructura necesarias. Con esta firma, Castilla y León y la región centro de Portugal unen fuerzas. Vamos juntos para recordar el potencial transformador del corredor atlántico. Porque ese es el gran objetivo de este acuerdo, la Declaración de Aveiro, un documento dirigido a los gobiernos de España y Portugal donde se les pide compromiso serio con el corredor atlántico. Creo en la colaboración, en la cooperación entre España y Portugal. Vamos de la mano para impulsar el transporte ferroviario, las conexiones también de puertos y de centros logísticos. Y ese impulso es el que reclaman. Para fortalecer nuestras infraestructuras. Y para aprovechar el potencial económico que este gran proyecto ofrece a los 2 territorios. Más competitividad, menos costes, más calidad de servicio y con ello más crecimiento económico y más empleo. Crecimiento que en cifras podría suponer 3.600 millones de euros de impacto en el Producto Interior Bruto de Castilla y León. Pero para ello es imprescindible, en ello han coincidido hoy aquí, que los gobiernos de los 2 países se impliquen de verdad con el corredor atlántico.
Y ya sobre el terreno, el corredor atlántico beneficiará a empresas como Network Steel, con plantas tanto en Portugal como en Castilla y León, y que esta mañana ha visitado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Con la nueva infraestructura prevista, empresas como estas podrán reducir sus costes y ser más competitivas. En esa jornada en Portugal también ha participado el comisionado del Gobierno Central para el Corredor Atlántico. Su responsable ha anunciado que Castilla y León y Andalucía serán las siguientes comunidades en las que se presentará el plan para ese proyecto. Viene a ser una guía de todas las inversiones que tiene que desarrollar el Gobierno de España en sus distintas modalidades, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y nodos urbanos, para complementar este gran corredor atlántico del que disponemos en España y que nos conecta no solamente con Portugal, donde nos encontramos hoy, sino sobre todo con Europa. Y en Aveiro también ese plenario conjunto ha servido para renovar la presidencia de la Comunidad de Trabajo entre Castilla y León y la región centro de Portugal. El relevo cambia de manos y ahora es el turno de nuestra comunidad. La Comunidad de Trabajo de Castilla y León y la región centro de Portugal abarca 118.000 kilómetros cuadrados a ambos lados de la frontera, en los que viven más de 4,5 millones de personas. Además de las de nuestra comunidad, en ella participan ciudades lusas como Aveiro, Coimbra, Viseu o Guarda. Sirve para impulsar la cooperación empresarial, institucional, educativa y cultural. Su origen se remonta a 1990, con una declaración conjunta de las administraciones de Castilla y León y la región centro portuguesa. En 1995 la dotaron de un protocolo de actuación y en 2008 de un convenio que se prorrogó en 2018. Desde sus inicios ha hecho hincapié en infraestructuras de transporte de viajeros y mercancías, pero también en la colaboración entre universidades, la protección del medio ambiente, el impulso de la competitividad y el reto demográfico. Venho aqui pela excelência acadêmica de Salamanca. Aprender não só espanhol, mas sobre uma cultura nova. Llegar a Brasil con un título de Salamanca es como tener un plus en su carrera. Acaban de escuchar a algunos de los más de 2.000 alumnos extranjeros que desembarcan este verano en la Universidad de Salamanca. Es la que tiene más estudiantes internacionales, por encima de los 200 de Valladolid que llegan allí, o los que llegan a Burgos, y lejos también de los 130 de León. Son sobre todo estadounidenses, pero también llegan de países como Kazajistán o Madagascar. Y no solo los vemos en verano, la llegada es constante durante el curso, con programas como Erasmus. Castilla y León es la tercera comunidad española donde hay más alumnos internacionales con respecto al total de matriculados. La marca Castilla y León como destino para aprender español tiene lógicamente en Salamanca uno de sus puntos fuertes. Aquí es donde llegan más estudiantes cada verano, atraídos por una ciudad muy antigua, con mucha monumentalidad, con mucha vida y muy segura. Eso y la Universidad de Salamanca, un sello de prestigio en toda Europa, y también en Iberoamérica más de 2.000 llegan este verano, entre julio y agosto. Un último ejemplo, el desembarco hoy de los alumnos brasileños del programa Top España. Soy de Togo, que está en África del Oeste. Los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. De Sydney, de Australia. Son Blas, Mia y Sam, tres jóvenes de nacionalidades distintas, pero con un mismo objetivo: aprender nuestro idioma. El español es un idioma que se habla en todo lugar en el mundo. Me dijeron que el castellano aquí es más fácil de entender y es muy útil en los Estados Unidos. He aprendido un poco por mí mismo en Australia, por videos y por un libro de curso. Un verano diferente en su caso en Valladolid, donde poner en práctica sus conocimientos. Mi motivación para ir a Valladolid para aprender más español y practicar, hablar con la gente. Cuando llegué aquí en España, escuché que en Valladolid se habla el mejor español de España. Y también convivir y conocer otras culturas. Quedarme con una familia y practicar mi español. Tienen grandes expectativas respecto a su verano. Pienso que será una experiencia muy, muy bonita. Esta oportunidad pueda ayudarme para aprender mucho más, sí. Divididos en diferentes clases según el nivel, esperan volver a sus países con la lección bien aprendida.
El Gobierno central sigue trabajando en un cambio de la normativa para regular los alquileres temporales. La meta que se marca el Ejecutivo es acabar con el fraude que genera el exceso de pisos turísticos. Hoy el Ministerio ha presentado los resultados de un plan que exigirá más controles a la hora de arrendar una casa si no es para vivienda habitual. La ministra de Vivienda ha hecho públicas hoy las 3 medidas que el Ejecutivo va a llevar a cabo para controlar el mercado del alquiler en España. La primera de ellas es que los propietarios tendrán la potestad de autorizar o de vetar la implantación de pisos turísticos en sus comunidades. La segunda tiene que ver con los alquileres temporales. Habrá que justificar su causalidad, es decir, alegar si se trata de un contrato por trabajo, por estudios o por alguna otra causa que justifique su temporalidad. Y por último, se creará un registro de corta duración a través de un Real Decreto. Que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas. En Castilla y León hay alrededor de 7.000 viviendas utilizadas como apartamentos turísticos con la clara competencia que supone para el sector. El Gobierno ha anunciado una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que los propietarios de viviendas y las comunidades de vecinos puedan frenar la proliferación de este tipo de pisos turísticos. Castilla y León es la 11ª comunidad española en este tipo de alojamientos. 1.300 pisos se encuentran en Salamanca y León, que son las provincias que están encabezando este ranking. En León Capital han aumentado un 30%, lo que supone ya cuadriplicar el número de hoteles. Y este dato lo hemos conocido hoy. Nuestro país superó los 33 millones de turistas hasta mayo, un 13% más que el año anterior. También aumentó el gasto, un 22%. Aquí, Castilla y León sigue siendo el segundo destino favorito en cuanto a turismo rural. Y para los que hayan decidido salir de España en vacaciones, una llamada de precaución. Desde los centros de vacunación internacional animan a pedir cita con al menos 3 meses de antelación. Quieren que no haya riesgo de que el viaje se vea amenazado en función de los requisitos que imponga el país de destino. Además, hay vacunas que tardan su tiempo en hacer efecto. Es necesario vacunarse para ir a países como por ejemplo los africanos o algunas zonas de Asia, como por ejemplo Laos, Camboya, Tailandia o la India, o también en el otro continente, en Centroamérica. Aquí en Zamora, durante este año se ha vacunado a más de 1.000 personas, pero cuando hablamos de las vacunas son más, casi el triple, 3.000 vacunas las que se han inoculado aquí en la provincia de Zamora. Además, desde el centro de vacunación nos dan algunas recomendaciones como hacerlo lo antes posible o también tener actualizada la cartilla de vacunación. Una cosa importante es que el viajero, aparte de consultar con tiempo, para que nos dé tiempo a maniobrar antes del viaje, entre 1 1/2 y 3 meses, aparte de eso estaría bien también que el viajero durante el resto del año vaya actualizando conforme al calendario de vacunaciones e inmunizaciones para toda la vida tan completo del que disponemos en Castilla y León, que vaya actualizando siempre su historial vacunal. Segunda denuncia en menos de un mes en Burgos por una agresión sexual a una menor de edad. Esta vez ha sido un chico de 16 años que habría abusado de una menor de 15. La agresión se habría producido en una zona donde se celebran los conciertos de las fiestas de estos días. Raquel Alonso. En este barrio de San Pedro San Felices, junto al antiguo hangar, se ubicaba el llamado escenario excéntrico, donde hasta ayer se celebraban algunos de los conciertos de los San Pedros. Precisamente en las inmediaciones a este lugar es donde se habría producido la agresión sexual denunciada por una menor de tan solo 15 años. La Policía Nacional dio con el autor de los hechos durante la madrugada de ayer. El adolescente de tan solo 16 años fue detenido y pasó a disposición judicial. Es la segunda agresión sexual denunciada por una menor en menos de un mes, ya que el pasado 14 de junio también otra menor denunciaba haber sido víctima de un abuso en un portal de la céntrica calle La Paloma. Y en Soria siguen en el hospital, aunque fuera de peligro, los 2 jóvenes de 17 y 19 años que fueron heridos este fin de semana también durante las fiestas. Los apuñalaron en el interior de una discoteca. Hay 3 detenidos por esa reyerta y permanecen en prisión. Las investigaciones continúan abiertas.
En las últimas 24 horas, Medina del Campo ha registrado 2 agresiones con 2 personas heridas. La primera de ellas ocurría sobre las 9 de la noche, cuando un hombre recibió un golpe con un objeto contundente y varias patadas de 2 personas. Horas después, el 112 recibía varios avisos de una pelea multitudinaria con piedras y cuchillos. Cuando los agentes llegaron hasta el lugar de los hechos, se encontraron a un varón de unos 30 años con un corte en el brazo. Fue trasladado al hospital comarcal. La Policía Nacional investiga los hechos, no hay denuncias, pero investigan si pueden estar relacionados. Desmantelan en Soria una red de venta ilegal de cangrejos vivos a bares y restaurantes. Los comercializaban sin ningún tipo de registro ni control sanitario. Hay 2 detenidos y 2 investigados. Se enfrentan a un delito contra la salud pública. Las investigaciones comenzaron hace meses cuando se sospechaba de una red ilegal de comercialización de cangrejos señal vivos a bares y restaurantes de la provincia de Soria. Todo culminó encontrando 8,5 kilos de estos animales en una cámara frigorífica de un establecimiento hostelero soriano y se ha saldado con la detención de 2 personas y la investigación penal de otras 2 por un delito contra la salud pública. Y en la audiencia de Valladolid hoy se tendría que haber celebrado un juicio contra un hombre acusado de captar a mujeres para prostituirlas, pero él no se ha presentado. De hecho, se ha cursado una orden de busca y captura. Traía a las mujeres de su país, de Paraguay, y las explotaba sexualmente. El juicio no ha podido celebrarse porque ha sido imposible localizar al varón, al único acusado que obligaba a mujeres a ejercer la prostitución en su piso de la calle Nicasio Pérez. Los hechos ocurrieron entre el año 2020 y 2021. Todas eran mujeres de nacionalidad paraguaya, compatriotas suyas con escasas posibilidades y mucha dependencia. Las tenía obligadas a prostituirse y con unas normas rígidas. Solo podían salir de la vivienda 1 hora al día y siempre por la mañana. Debían estar siempre arregladas y peinadas las 24 horas del día. No podían utilizar sus teléfonos móviles y, por ejemplo, solamente podían descansar un par de días cada 15 y nunca podrían hacerlo en fin de semana. Fue detenido en su casa mientras explotaba, ejercía labores de proxenetismo. Se le solicitaban para él 3 años de prisión, también inhabilitación y una cantidad que superaba los 10.000 euros de indemnización para una de las víctimas. Y esto lo publica hoy el diario El Mundo. La Universidad Complutense detectó una adjudicación irregular de Begoña Gómez para su cátedra. Un informe elaborado por la interventora revela que la mujer de Pedro Sánchez no utilizó los procedimientos establecidos para la contratación pública en un pedido de más de 24.000 euros pagado por la universidad. Hoy también, por cierto, a 48 horas de su declaración, Gómez ha pedido al juez que no se graben imágenes de su declaración por su relevancia pública. Hoy el PP ha elevado el tono en materia de inmigración. Núñez Feijóo ha pedido ayuda a Europa ante la llegada de migrantes y alerta de un posible efecto llamada. Desde Moncloa le piden que aclare de una vez por todas si defiende lo mismo que Vox. Vamos a Madrid, Diego Cano. Sí, Feijóo ha aprovechado las jornadas del Partido Popular Europeo que se están celebrando en Portugal precisamente para pedir ayuda a la Unión en esta materia. Asegura que la situación que vive nuestro país en cuanto a la inmigración irregular es límite, así se lo ha hecho saber a Ursula von der Leyen. También ha criticado las medidas del gobierno de Pedro Sánchez en esta materia, asegura que llegan tarde y que pueden provocar ese efecto llamada de cara a los meses del verano. Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación ha pedido al PP que no se deje arrastrar por Vox en el tema del reparto de menores migrantes, tema abierto a debate y que se pondrá sobre la mesa en la conferencia sectorial de infancia que se celebrará el próximo miércoles. Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar. Europa no puede ser ajena a esto. Y el Partido Popular tiene que determinar de una manera muy clara cuál es su posición. Si su posición es la que ha defendido en Europa, la que ha apoyado y aprobado en Europa, junto también con el Partido Socialista, o sin embargo en este caso se deja también arrastrar una vez más por las políticas de Vox.
Y de vuelta a Castilla y León, el consejero de Empleo ha comparecido esta tarde en las Cortes. Destaca que desde que está al frente de la consejería se ha mejorado en los datos industriales y de empleo, al contrario que en el resto del país. Y anuncia que se trabajará para reducir el absentismo laboral. Mariano Beganzones aseguraba que dentro de un marco económico y laboral nacional e internacionalmente malo, en Castilla y León los datos son buenos. Estos datos evidencian una tendencia positiva del mercado laboral en Castilla y León. Y anunciaba actuaciones que potencien la industria en la comunidad. Por eso trabajaremos para que sea posible crear uno de estos valles de aceleración industrial que establece la nueva Ley Industrial Europea. También ha mostrado su intención de luchar contra el absentismo laboral. Vamos a iniciar un programa con un crédito inicial de $500 000 que se implementará por fases. En este momento estamos redactando unas bases que combinan las medidas para reducir el absentismo con la mejora de la competitividad empresarial mediante el estímulo a la contratación durante las bajas de larga duración. No han faltado las críticas al gobierno de Pedro Sánchez y a los sindicatos. El ahorro en el gasto político superfluo que se dedicaba a los sindicatos de extrema izquierda lo hemos revertido también en seguridad laboral. Este último es el mejor registro de los últimos 6 años. Pasamos de 52 accidentes laborales mortales en 2022 a 38 en 2023. Y argumentaba que es la primera vez que en Castilla y León se hacen políticas para mejorar la formación de los trabajadores del pequeño comercio. La oposición no comparte la visión tan favorable del consejero sobre su gestión. Consideran que en su intervención hay más propaganda que logros y denuncian el abandono del medio rural y de las políticas activas de empleo. El resumen es, estamos utilizando la consejería para hacer propaganda política, y los datos sencillamente no nos acompañan. Sobre las ayudas para el empleo juvenil, pedimos que se elimine esta ratio de 5.000 habitantes, no tiene sentido, ¿no? Y es justamente lo que pretendemos nosotros, que sea de menos de 5.000 habitantes, no más de 5.000 habitantes. 2 años después de que Mañueco le entregara a la extrema derecha esta consejería, han desmantelado el servicio público de empleo. Y desde los partidos que apoyan al gobierno autonómico, PP y Vox, en cambio, se considera que estos 2 años de mandato han sido productivos. Y eso se nota, dicen, en los datos de empleo, seguridad laboral y crecimiento económico. Porque a pesar de las constantes críticas de la oposición, este es el resultado de políticas serias que abordan los problemas. Los datos confirman que somos una comunidad en la que nuestra economía crece por delante de las cifras nacionales. Ante esto, si la economía en España, según el señor Sánchez, va como un cohete, ¿qué deberíamos decir en Castilla y León? Esta mañana ha sido el turno de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Gerardo Dueñas ha destacado que Castilla y León lidera la ejecución de pagos de la PAC, que ya se han modernizado el 72% de las hectáreas de regadío previstas y ha anunciado la creación de un observatorio de la cadena alimentaria. El consejero también ha querido dejar claro que apoyan la sostenibilidad, pero que esta nunca debe perjudicar la productividad de los agricultores. No cejamos en nuestro empeño de hacer oposición al avance de esta psicosis medioambientalista que se traduce en el cierre de negocios rurales. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. La prohibición de las bolsas de plástico y que nos cobren por las de plástico compostable ha cambiado nuestros hábitos. Cada vez usamos más las reutilizables. Aún así, somos el 6º país de la Unión Europea que más bolsas de plástico usa, unas 130 por persona cada año. Desde 2018, tener que pagar por utilizar una bolsa de plástico nos ha desincentivado en su uso. Por eso cada vez es más habitual llevar con nosotros nuestra propia bolsa reutilizable. Abultan muy poquito y siempre puedes llevar alguna en cualquier mochila, en el coche, en la moto. Ahora ya la gente utiliza más bolsas de tela incluso. Sí podemos decir que se ha reducido las bolsas de un solo uso en España. Sin embargo, hay un incremento del uso de plástico en los envases. Es que el otro día vi un ajo pelado en gajitos que estaba con plástico, ¿sabes?, en vez de en el propio ajo. Lo que es el envase de plástico en otros formatos, ¿no?, de alimentación, pues aumenta, sigue aumentando, ¿no?
Entonces, bueno, ahí tenemos evidentemente un reto. Desde la Unión Europea ya trabajan para buscar un acuerdo entre los países miembros y reducir la producción de plástico. En España ya se está incentivando a las empresas para que lo hagan. Que las empresas puedan hacer proyectos de ecodiseño, que cada vez utilicemos menos el plástico en nuestros embalajes, proyectos también de gestión de residuos y proyectos en innovación. Las administraciones ya trabajan para concienciar sobre los hábitos de reciclaje. Cada vez se recicla más plástico y cada vez se utiliza más plástico reciclable en otros usos, como materia prima de otros procesos. Una segunda vida al plástico que se le puede dar, por ejemplo, en el ámbito textil. Vuelven los avisos por calor, aunque de momento se centran en el sur del país. El calor extremo llegará aquí a Castilla y León a finales de semana. Empieza julio con altas temperaturas, después de un mes de junio más frío de lo habitual. Pone fin a una racha, de hecho, de 25 meses consecutivos desde abril de 2022, que fueron más calurosos de lo normal. Cerca de 70.000 kilos de escombros ya han sacado los operarios del interior de este templo, del de la Veracruz de Valladolid. Ahora trabajan en el diseño de una nueva cúpula que esperan y quieren que sea lo más parecida a la original, pero los trabajos de rehabilitación en el interior también continúan porque hay que recuperar el suelo que se vio afectado por el impacto de la cúpula, pero también hay que seguir con los trabajos de limpieza del polvo que es notable aquí en el interior. Ahora, cofrades y vecinos esperan volver a ver cuanto antes esta iglesia en su pleno esplendor. Es la imagen del interior de la Veracruz apenas una semana después de que la cúpula del templo se viniera abajo. Ya estamos todos más tranquilos y ahora pues poco a poco intentar recuperar la normalidad. Los operarios han sacado cerca de 70.000 kilos de escombros, pero aún queda mucho trabajo por hacer. El suelo, las escaleras del altar mayor y poco más. El resto es todo polvo, limpiar retablos y demás. Habrá que revisarlos si han sufrido algún daño por el impacto. Se piensa ya en el diseño de una nueva cúpula, lo más parecida a la original. Nos presentarán varios proyectos y sobre eso pues elegiremos a ver qué es lo que podemos hacer con la cúpula, porque recuperar la cúpula anterior es prácticamente imposible. Vecinos, cofrades e instituciones se han volcado con la causa. Todos quieren volver a ver cuanto antes la iglesia en todo su esplendor. Nosotros nuestra intención es que dentro de que vaya todo rápido y bien, para la Semana Santa intentar estar ya en nuestra casa y poder celebrar la Semana Santa con normalidad. Rezando al cielo, ya están muchos fieles para que así sea. La Dolorosa, el Ecce Homo, el Cristo atado a la columna o algunas de las imágenes del paso del descendimiento están pasando revisión. Ya habíamos hecho una revisión exhaustiva allí in situ en la propia Veracruz. No sufren impactos ni de deterioros de ningún tipo. Presentan una gran acumulación de polvo y ya se ha procedido al tema del desempolvado y de revisión exhaustiva de cada parte de las piezas. Hisopo en mano y con la máxima delicadeza, una a una las joyas que custodiaba la Veracruz son limpiadas por técnicos de la Fundación Edades del Hombre. Limpieza de polvo, en las que quizá se haya quedado un poco más acumulada esa suciedad, pues se le dará un tratamiento con White Spirit para poder refrescar esos colores, pero nada más. Una vez estén listas, serán trasladadas, pero no todo queda aquí. Vamos a hacerle un seguimiento, eso sí, a lo largo del tiempo para ver si las posibles fluctuaciones que han tenido que soportar en cuanto a humedad por las lluvias que han acontecido recientemente, si pudiera afectar a lo largo del tiempo. Una imagen histórica que quedará en el recuerdo de todos.